Ahí está grabando. Gracias, Lucas, gracias, querido. Profe, Sí, adelante. sí, no, es que ya que tocó el tema, Marx proponía por ahí la destrucción o la abolición del Estado o la superación, pero el socialismo en general se queda en reestructurarlo, transformarlo, pero se queda con el Estado porque de cierta forma es una herramienta para una supresión posterior, pero bueno, no sé, pienso en que no Pero hay no, ninguno de los socialismos no, pero ¿cómo le reales llama lo ha Marx a logrado. eso? No, pero esperá, le llama dictadura del proletariado, es otra cosa. Es otra cosa. Pero no es el objetivo de hoy, ya lo vamos a trabajar eso. No sea problema. Pero eso le llama Marx dictadura del proletariado, a ese periodo de transición, hasta la total abolición del Estado. O sea que, en realidad, lo que está pensando no es en un Estado como el Estado capitalista, sino en una dictadura del proletariado. El proletariado organizado, ¿sí?, reemplazando el Estado para dar un orden a la sociedad. Esa me parece que es la idea. Que incluso está en el mismo manifiesto comunista, ¿eh? No hace falta, está en la lucha de clase en Francia, en un montón de textos, pero ahí en el manifiesto comunista está. No sé si responde lo que me planteabas. Sí, Emilio. No, decía eso, que en realidad iba por otro lado, más que nada como porque usted pidió el ejemplo de que otra ideología, además del anarquismo, proponía la abolición del Estado. Bueno, sí, el comunismo, pero no, o sea, el marxismo no en todas sus variantes. Pero... Decime una que no. Decime una que no. bueno, eso, que los socialistas, digamos que también son marxistas, pero se quedan en el socialismo y no en el comunismo, declaran directamente al Estado, transformar el Estado y bueno, sí, Pero ¿de dictadura del qué proletariado. Pero espera, ¿de qué socialistas estás hablando vos? ¿De los socialistas de hoy? Bueno, yo ¿O estoy estamos pensando, por hablando? Porque ejemplo, acá estamos hablando. como por ejemplo, sí, de antes, sí, se me vino a la cabeza el cambio de constitución de Cuba, que reformaron todo también, y son socialistas, digamos. No, pero acá estamos hablando de lo que fue el socialismo clásico del siglo XIX. Por ejemplo, hablemos de Rosa Luxemburgo, de Liebknecht, digamos, siglo XIX, comienzo del siglo XX. Estamos hablando de esa etapa, de ese periodo, porque incluso la misma Rusia y el mismo China, para ir más allá, digamos, de revoluciones gigantescas, ¿no? La revolución rusa fue una revolución gigantesca, la revolución china también. La revolución cubana es gigantesca ideológicamente en América Latina, pero no en cuanto a su efecto mundial. En cambio, Rusia y China tuvieron un efecto mundial impresionante. Rusia porque fue el otro polo opuesto a Estados Unidos durante 50 años, y China porque hoy es el otro polo opuesto a Estados Unidos y tiene una guerra comercial muy importante. Pero en ninguno de esos casos se abolió el Estado. No tuvieron el objetivo de la abolición del Estado. Porque en ese sentido no fueron socialistas. No fueron verdaderamente revoluciones socialistas, fueron lo que se llama socialismo de Estado o capitalismo de Estado. A mí me gusta más llamarlo capitalismo de Estado que socialismo de Estado, porque fue un verdadero capitalismo, pero organizado por el Estado, en Cuba, en Rusia y en China. En China ni que hablar. En China es un capitalismo muy exitoso como nunca se vio en Occidente. En Occidente nunca se vio un capitalismo tan exitoso como el de China. Pero es capitalismo. Rusia también y Cuba también. No sé si me entendés, Emilio. No han sido, más allá de que se llamen a sí mismos, que eso es la URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero digo, no tenía nada de socialismo. Bueno, es duro este tema, es duro, es duro. Para los que creemos en el socialismo, pero ¿cómo puede haber sido? Tanta gente que se jugó por la Revolución Rusa, por la Revolución China, por la Revolución Cubana, y bueno, lo cierto es que la Revolución Socialista no ha llegado, no ha llegado. Pero esto no es una opinión mía, digamos, un hecho objetivo. Pero bueno, sigamos porque hay muchos todavía que están ahí picando ya, están calentando motores. Muchas gracias, Emanuel, felicitaciones, querido, muy lindo tu trabajo.
Bueno. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Bueno, en ese caso arranco yo. Valentina Caballero Ibarra. Adelante, querida. Bueno, Te vamos a escuchar atentamente. bueno. El fragmento que yo seleccioné, básicamente creo que es el primero, que es el que menciona que el revolucionario es un hombre dedicado, no tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades. Ni siquiera tiene un nombre. Todo en él se dirige hacia un solo fin, un pensamiento, una sola pasión, la revolución. Yo lo seleccioné porque consideré que era como una cuestión que era básicamente central en todo el texto, de que el revolucionario debe vivir exclusivamente para la victoria de la revolución, y también me interesa cómo plantea que no se pertenece ni a sí mismo ni a su destino, su individualidad desaparece y él pasa a ser un medio que debe dar la vida para el cambio social. A mí me plantea como que rechazar ese principio es como algo egoísta, impropio de un verdadero revolucionario, y el sacrificio pasa a ser como una cuestión de honor. Me parece interesante porque en la concepción lo relacioné con las diferentes formas del fanatismo religioso, con las acciones mártires o las acciones terroristas, ni hacer, y donde la vida individual como que pasa a ser nada frente a una divinidad religiosa. Muy bien, vos sabés que me gusta eso de la asociación con la religión. ¿Por qué no nos contás un poco más cómo es eso? ¿Qué pensaste vos? Me pareció porque en el texto se menciona varias veces como acciones, o sea, la ciencia de la destrucción, como que el revolucionario es hacia la destrucción, y no sé, me hizo recordar varias veces a las acciones que tienen algunos fanatismos religiosos, realmente con las acciones terroristas. Muy bien, excelente, excelente. A mí, perdón, Dale, Sofía. que yo lo leí y también pensaba en esto de cuando habla de la destrucción de la moralidad, y también trata una nueva forma de moralidad cuando habla del ascetismo, digamos, es como muy parecido a algunas formas de la moralidad, también de las religiones anteriores, digamos, como por ejemplo lo que trabaja Weber. Muy bien, está muy buena esa asociación, excelente. Excelente, felicitaciones. Muy bien, Valentina, gracias, querida. Bueno, ¿algún voluntario? Agostina Maurino, ¿cómo andás, querida? ¿Cómo estás, profe? Disculpa que no ponga la ¿Tenés ganas cámara, de...? estoy terminando de almorzar con mi familia. Ah, bueno, te esperamos, entonces dejamos que siga alguien más. ¿Qué estás Bueno, comiendo de rico? Contanos. pollo, profe, al horno y verduras al horno. ¡Ay, qué rico! Pero vos sos de Oncativo, ¿puede ser? Soy oncativo, vivo en Córdoba, pero me vine el viernes a la noche, porque como volví de fase 1, dije, falta que me vuelva a quedar sola acá en la ciudad y no tengo ganas. Ah, muy bien, muy bien. Así que me vine, aparte Yo, mira, yo espero que vuelvan las clases presenciales, así alguna vez me traes un salame de Oncativo. de nuevo, yo ya había llevado salames. Pero por supuesto, si me acuerdo, nunca me olvidaré. No, sí, yo, aparte de que Delicioso. volví a presencialidad. No, aparte me vine porque era mi cumpleaños y dije, falta que me tengo que pasarlo sola, encerrada, ya ¿Hoy es demasiado. hoy es tu No, el cumpleaños? lunes. Ya pasó. Bueno, feliz cumpleaños, feliz Gracias, cumpleaños. profe. Y bueno, me vine sin pensar venirme. Me había ido allá para hacer trabajos con compañeros que estaban y me tuve que venir. Me fui el jueves, el viernes me tuve que venir. Bueno, te dejamos que termines de comer. Dale, profe, ¿Sí? ya tu patita a Ahí, fondo. ahí te va a reemplazar Santiago, Santiago Arpayú. Vamos, Santiago, arriba, querido. Se sale de la vaina, Santiago, por ahora. Estás ahí, Santiago, no me hagas quedar mal. Bueno, Estás muteado. Está muteado. está angustiado. Perdón, ahí está. Ah, vamos, Santiago. Muy bien, muy bien. Gran estudiante, Santiago. Hemos compartido varias materias. Bueno, ¿Te sentís en condiciones de leer, Santiago?
¿Cómo? ¿Te sentís en condiciones de leer? Bueno, lo leo. Lo leo. O hablar como vos quieras, ¿eh? Me gustó Bueno, Valentina, que ella no leyó, fue ahí como improvisando como una bueno. poetisa, iba hablando como una poetisa, así. Bueno, leo el párrafo y después voy hablando algunas cuestiones. Bueno, el párrafo para analizar que elegí yo es el 15, que dice: toda esta sucia sociedad tendría que ser dividida en varias categorías. La primera categoría es la de aquellos que deberán morir sin demora. La organización de camaradas revolucionarios harán listas de los condenados, tomando en cuenta el daño potencial que puedan hacer a la revolución, y eliminarán en primer lugar a los primeros de la lista. Bueno, yo más que todo hago una crítica a este párrafo. Entonces, bueno, primero lo contextualizo diciendo: para contextualizar este escrito hay que señalar que la Rusia de 1868 tenía un sistema político monárquico en el cual reinaba un zar acompañado de una aristocracia terrateniente. Las masas urbanas y rurales no contaban con derechos políticos, por lo cual no tenían ningún canal de participación en los asuntos públicos. La ausencia de canales de participación para las masas, como lo son hoy en la mayoría de los países del mundo las democracias representativas, pueden dar sentido a la existencia de este tipo de manifestaciones antisistema que se propone la destrucción total del mismo y el desarrollo de un proceso revolucionario. Sin embargo, aún señalando esto, no nos podemos despegar del tinte reaccionario que tiene el párrafo, el que podemos calificar casi como un precursor de lo que va a ser el estalinismo. El mismo refleja una concepción totalitaria que concede la concentración absoluta del poder a un grupo selecto. Nos parece relevante analizar el concepto que utiliza el autor de organización de camaradas. Este grupo sería el encargado de establecer las distintas categorías que dividen el conjunto social y determinar cuáles categorías deben ser exterminadas y en qué orden. Para esto harían listas negras de los condenados, eliminando primero a los que consideran como más peligrosos para la revolución. Esta organización se separa del pueblo y ejerce una función vanguardista de la revolución. Determina de forma autoritaria quién debe ser exterminado, condición para lo cual primero es necesario estar en una posición de poder o directamente ya haber tomado el Estado. Las palabras de Najev nos permiten reflexionar sobre los procesos históricos que comienzan como gestas revolucionarias con un grado de participación popular, y terminan siendo un escenario dominado por una casta que ejerce el poder de forma totalitaria. Najev lo plantea de este modo, dando el poder a este grupo selecto sobre la vida y la muerte de distintos miembros de la sociedad en nombre de la revolución. Najev otorga el poder absoluto a esta organización, que tiene la prerrogativa de ejercerlo de la forma que según su criterio mejor le parezca por su objetivo revolucionario. No solo va en contra de cualquier visión liberal de defensa de ciertos derechos inalienables de las personas humanas solo por ser tales, empiezo no. No solo va en contra de cualquier visión liberal de defensa de ciertos derechos inalienables de las personas humanas solo por ser tales, sería exigirlo demasiado a Najev en un contexto en el cual no existían los derechos humanos tal cual lo concebimos en la actualidad, sino que también se opone a ciertas corrientes revolucionarias, como el anarquismo representado por Mikhail Bakunin, que tiene una concepción radicalmente más horizontal del ejercicio del poder. Bakunin realiza una aguda crítica a los postulados de Najev, dentro de la cual señala lo siguiente: el único objetivo de una sociedad secreta, refiriéndose a la organización de camaradas, debe ser no la creación de un poder artificial aparte del pueblo, sino el promover la unidad y la organización del poder espontáneo del pueblo.
Por ello, la única posibilidad, la única arma revolucionaria real, no está fuera del pueblo, sino que es el pueblo mismo. Es imposible despertar al pueblo artificialmente. Las revoluciones populares nacen del curso de los acontecimientos. Hay periodos en los que las revoluciones son simplemente imposibles, hay otros periodos en los que son inevitables. Lo que queda claro del planteo de Bakunin es que el sujeto revolucionario es el pueblo y no una vanguardia en representación de aquel. Más adelante Bakunin señala que esta organización nunca podrá ser un ejército revolucionario, esta organización de camaradas, porque solo el pueblo puede serlo, sino que esta organización tiene que ser una especie de grupo de apoyo, un organizador del ejército revolucionario que es el pueblo. Bakunin, al final de su crítica, termina planteando de forma clara en qué consiste para él la verdadera revolución y cuál debe ser la tarea de la sociedad secreta. Aquella consiste en instaurar un orden social donde no haya Estado de ningún tipo y por ende donde no exista concentración de poder. La no concentración de poder nos llevaría a un escenario donde no se ejerza dominación del hombre por el hombre y sean todos finalmente iguales. Para esto no debe haber poder estatal y la sociedad secreta tiene la misión de evitar que éste se instaure, aún después de un proceso revolucionario que desmantele el actual sistema de dominación. Y después escribo, el curso de la historia terminó dándole la razón en este sentido a Bakunin. Rusia pasó de la dictadura zarista a una dictadura estalinista que, en nombre de un proceso revolucionario, ejerció una dominación brutal sobre todos los sectores de sociedad, incluidos los más débiles, como fueron los campesinos. Al seguir existiendo el Estado, se mantuvo la dominación y la desigualdad entre los hombres, condición que privó de la libertad a las grandes mayorías. Bueno, eso es lo que escribo. Yo tengo una opinión sobre, bueno, en base a lo que se puede ver en lo que he escrito, que Nashev no está en contra del Estado, porque al instituir esta categoría de organización de camaradas, ¿no? Es claro que está a favor de que haya un grupo vanguardista que concentre el poder y que concentre la toma de decisiones, ¿no? Y que, bueno, tenga un poder prácticamente absoluto para seguir un programa revolucionario que me imagino establece esta misma organización de camaradas. Un programa revolucionario que por ahí puede durar décadas y décadas. Entonces, el Estado no se termina disolviendo, ¿no? Sino que el Estado se mantiene, el sistema de dominación se mantiene. Por eso yo creo que Bakunin en ese sentido sí es más anarquista en el sentido de tener como objetivo la disolución del Estado, porque plantea que las revoluciones tienen que ser espontáneas, o sea, tienen que surgir del pueblo, ¿no? Y al surgir del pueblo genera un escenario en el cual, digamos, las prácticas revolucionarias sean más horizontales o sean practicadas por ejemplo, lo que fueron los soviets, ¿no? O sea, donde está mucho más descentralizado el proceso revolucionario, ¿no? Bueno, eso fue lo que escribí. Bien, excelente, excelente. Felicitaciones. Un Muy planteo linda. por ahí como más humanista de lo que escribe Nashev, ¿no? Bueno, pero vos das en una tecla ahí, que no es falta de humanismo lo de Neshev. Es lo que está planteando, es la posición de la vanguardia, que es la misma que plantea Lenin. Digamos, que es una posición vanguardista, un grupo, bueno, la vanguardia iluminada es un grupo que decide por el resto de la sociedad. Y en general esas decisiones son violentas. De todas maneras, yo quisiera hacerte una aclaración, que no es una aclaración de punto de vista ni de opiniones, sino una aclaración objetiva, y que hay grandes diferencias entre lo que fue el zarismo y lo que fue el estalinismo. No se trata de comparar dictaduras, porque en realidad el zarismo fue una monarquía
y el estalinismo no lo fue. Ya desde ese sentido hay una diferencia importante. Pero además, la otra diferencia fue, uno puede decir, bueno, se calcula que Stalin mató 100.000 personas en las purgas que hizo él. Pero el zar murieron mucho más en las guerras en las que participó, que mandaba un ejército mal entrenado. De hecho, cuando se produce la revolución, lo primero que hacen es firmar la paz de Brest-Litovsk, o sea, tratar de que disminuyan los muertos del ejército. Está bien que estaba Lenin en esa época, ¿no? Pero aún si uno compara las purgas de Stalin, incluso las purgas que hizo Mao en la Revolución Cultural, que para lo que son los números de la población china, 100.000 no es nada, me parece que no es eso, no debiera pasar por ahí cuántos murieron en un régimen y cuántos murieron en otro, porque si nos vamos a ese criterio, ahora con el COVID, en Estados Unidos se han muerto más personas que las que se murieron, que los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjense que en Vietnam murieron 50.000 norteamericanos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 200.000, pero ahora tienen más de 500.000. No sé si me entienden. O sea que el número por ahí, no sé si es algo que esclarece o oscurece. Lo que a mí me parece que hay que comparar es cómo era el nivel de vida de la población, la calidad alimentaria que tenían, la muerte por desnutrición, el número de desnutridos en el gobierno zarista y en el gobierno stalinista. Y la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Bueno, en el estalinismo hubo grandes hambrunas, donde también... Y anti-stalinista al mango. Pero es un hecho objetivo, no se puede comparar el estalinismo con el zarismo. En el zarismo no hubo el Para más mí Stalin fue casi un rey, porque en la práctica ejerció el poder como un rey. Pero vamos a hecho, no hagamos una discusión, Santiago. Yo veo que le hierve la sangre Santiago contra Stalin. Pero te quiero aclarar esto, son hechos objetivos. Digamos, hubo políticas agrícolas, buenas o malas, pero hubo políticas agrícolas que masificaron la producción y hubo criterios de racionalidad para distribuir los alimentos en la época. Hubo justamente la planificación, que yo me dedico a esto muchísimos años, la planificación como proceso de diseño social, de ingeniería social, surge con Stalin. Y la planificación no es un detalle, se planificó las ciudades, se planificaron los alimentos, las vías de transporte, las vías férreas, todo se planificó. Y surge la planificación en Rusia y fue una planificación impresionante. En 30 años lograron lo que había logrado Occidente en 50, 60. La producción metalúrgica, etc. O sea que no es una cuestión de simpatía. A mí también me cae muy antipático Stalin. Y se lo ve como una persona terrible, un traidor, un tipo violento, paranoico, etc. Todo lo que uno quiera, pero me parece que lo que hay que ver es qué le pasó a la población. Porque nosotros, desde las ciencias sociales, tenemos que mirar eso. Lo que le pasa a la población, no si un dictador es más o menos simpático. En el caso de Rusia, en el caso de China, quiero decir, uno puede pensar, bueno, sí, son autoritarios, son esto, otro, pero la calidad de vida de la población, cómo ha mejorado en estos últimos 30 años, es impresionante. Es impresionante. Entonces, yo creo que eso hay que mirar, no tanto ponerle un título, si son autoritarios o no son autoritarios. Y la calidad de vida de la población ha mejorado muchísimo. Bueno, eso quería comentarles nomás. Y les quiero decir, y también les digo a Santiago, porque no sé, está enojado Santiago. Yo sé que está afilando el cuchillo, ahí se sale de la vaina. Dale, Santiago, dale. No, profe, o sea, diciendo Me quedo sin miedo, me quedo tranquilo. No me vas a esperar en una esquina por ahí. No. Bueno, les quería recomendar a todos una película que me parece maravillosa, donde esto que estamos discutiendo acá aparece, y no en Rusia, sino en la Guerra Civil Española, porque ese fue un escenario extraordinario para ver estas cosas, ¿no? La película, anótenla, se llama Tierra y Libertad. Y la pueden encontrar en YouTube, la bajan. Bueno, yo no sé qué programa tienen para bajar películas, yo la bajé por Emule, la mula. No sé si tienen Ares, el Ares yo no lo uso porque trae mucho virus,
Pero bueno, y si no en YouTube también la encuentran, no sé si completa por fragmentos, pero es una película excelente en la Guerra Civil Española, de cómo aparecen estos problemas, porque es alguien que era militante del Partido Comunista, pero por cuestiones tácticas, digamos, y logísticas, se tiene que unir a un grupo anarquista en la resistencia en la zona de Barcelona, contra los franquistas. Entonces él era comunista, pero está en un grupo anarquista. Y bueno, las cosas que vive y que ve, que las puede mirar desde un punto de vista crítico, porque él no es anarquista, es realmente muy, muy interesante, bueno, los distintos hechos que ocurren, ¿no? Que me parece que son aleccionadores para pensar escenarios posibles de una revolución, porque toda revolución que tiene que buscar lo mismo que planteaba la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Digo, no hay mucho más que eso, ni mucho menos, pero digo, menos que eso no es revolución. Es como decía Rosa Luxemburgo, simplemente una reforma. Como son los países occidentales hoy, que son países reformistas, lo que se llama socialismo democrático, son simplemente pequeñas reformas, ¿no? Bueno, seguimos porque así todos tienen la oportunidad de leer lo suyo. Florencia Barreto, ¿cómo andás, querida? ¿Tenés ganas de leer? Hola, profe. Bueno, ahí lo... Felicitaciones a Santiago, excelente tu trabajo y tus comentarios, Santiago. Gracias, querido. Adelante, Florencia. Bueno, yo elegí el párrafo 3. El revolucionario desprecia todo doctrinarismo y rechaza las ciencias mundanas, dejándolas para las generaciones del futuro. Él conoce una sola ciencia, la ciencia de la destrucción. Para este fin y solo para este fin estudia la matemática, la física, la química y quizás también la medicina. Para este propósito, el revolucionario estudiará día y noche la ciencia de los hombres, sus características, posiciones y todas las circunstancias del orden presente en todos sus niveles. La meta es una sola, la más rápida y más segura destrucción de este sistema asqueroso. Y lo que hice yo fue ampliar los argumentos de este párrafo con argumentos propios basados en la actualidad. Y escribí. Adelante, adelante. Sí. El revolucionario ha roto toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus reglas, leyes morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo de este mundo y sigue en él. Y si sigue en él es para planificar su destrucción. Por ello también rechaza sus ciencias, porque están atravesadas por las leyes que gobiernan este mundo, las leyes del mercado. La ciencia está subyugada al dinero. La ciencia no se encuentra al servicio de la sociedad, de la naturaleza o la justicia, sino que está orientada a los fines que establecen quienes la financian. El dinero ejerce su poder en la ciencia. La ciencia está al servicio de la producción capitalista y a su fin de acrecentar fortunas, más que aportar al desarrollo del bienestar de la humanidad. Esto se explica con los avances científicos y tecnológicos en la exploración de otros planetas, como por ejemplo la llegada del hombre a la Luna, con la instalación de satélites en Marte, los cuales son logros trascendentales que implican esfuerzos inmensurables. Mientras en la Tierra, el planeta de los humanos, hay millones de personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable. ¿Y con qué fin se llega a explorar estos planetas y se buscan recursos como el agua para explotarlos también? Probablemente. Lo que es ilógico, porque todos esos esfuerzos se deberían inclinar a revertir o minimizar las consecuencias nefastas de la contaminación que provoca este sistema económico de producción capitalista, que irónica e injustamente las padecen más las personas que menos tienen y las que menos contaminan.
porque así es este sistema asqueroso, injusto e ilógico, donde los inocentes pagan por los culpables. La meta del revolucionario es la destrucción de este sistema injusto donde millones de personas viven en la pobreza extrema mientras un pequeño grupo conformado por las élites más ricas reciben enormes ganancias mientras la mayoría de las personas viven bajo la pobreza y siguen empobreciendo aún más. Muy bien, hablas como Nechaev. Te has mimetizado, sos una revolucionaria. Muy bien. Pues sos vos la que dijo eso de que este sistema asqueroso ya no era Nechaev. Bueno, sí, es asqueroso, yo coincido con vos, es asqueroso, totalmente asqueroso. ¿Cómo puede ser que en países tan ricos como, estaba viendo un documental de Alemania muy fuerte sobre la economía alemana, hay un nivel de concentración en estos últimos 3 años, concentración de la riqueza, impresionante. El 1,5% de la población tiene más del 90% de la riqueza. Y en Estados Unidos es mayor la concentración todavía. Es una cosa impresionante. Bueno, aquí en Argentina ni hablemos. Ni hablemos. Es probable que menos del 1% de la población tenga el 90% de la riqueza en Argentina, de cómo se ha concentrado la riqueza. Es una cosa terrible, terrible, terrible. Muchísimas gracias, muy lindo y muy motivante tu exposición. Florencia, felicitaciones, querida. Bueno, muy bien, ¿hay algún voluntario o voluntaria? Vamos, Lucas. ¿A dónde está? ¿Quién dijo? Yo. Dale, Lucas, dale. Bueno, el párrafo que elegí para hacer el trabajo dice lo siguiente. La organización no tiene otro objetivo que la liberación completa y la felicidad del pueblo, es decir, del trabajador común y ordinario, pero con la convicción de que la liberación y la obtención de la felicidad son posibles solamente por el camino de una revolución popular totalmente destructiva. La organización deberá alentar, con todos sus medios y recursos, el desarrollo e intensificación de aquellas calamidades y males que agoten la paciencia del pueblo y lo conduzcan a una sublevación total. Elegí esta cita de texto porque considero que lo que Nechaev quiere decir implícitamente es que la liberación es el fin único y supremo y que para lograr tal fin, los medios necesarios son totalmente aceptados y valederos, es decir, la destrucción total, la guerra y la eliminación del enemigo. No interesa el después, no interesa lo que quede ni lo que se pierda, en la tierra el ser humano existe únicamente para ser libre, y esto es, para el autor, que cada trabajador popular mantenga su fuerza de trabajo y que solo le rinda a sí mismo, que nadie más puede explotar la fuerza de trabajo externa a sí mismo. Me resulta muy interesante analizar este apartado y compararlo con otros autores que se explayan sobre lo que es la sociedad y lo que debe ser y los fines de la sociedad. Por ejemplo, Nechaev rechaza con total plenitud el pacto social establecido por Rousseau, el cual dice que para vivir en sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en un estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Esto para el autor ruso no existe. El Estado como tal no existe o no debe existir. El Estado es un enemigo inmoral en la búsqueda del control total. Y no debe regir ningún pacto tácito entre los hombres más que el de la mismísima libertad del trabajador. Es simple, es fácil de entender, sin sociedad que regule la moral y las buenas conductas y sin Estado que establezca leyes y obligaciones. Nada de eso es parte del fin principal, que es la libertad. También considero importante resaltar el nivel de violencia con el cual el autor invita a unirse a la revolución. No importa el medio, no hay piedad alguna para todo aquel que esté en contra de la liberación, blanco o negro. Si estás de acuerdo, únete cumpliendo todas estas premisas. Si estás en contra, serás eliminado sin importar el porqué. Para esto último veo pertinente volver a retomar la discusión iniciada en una de las clases, creo que fue la clase anterior, cuando traje al presente la relación entre lo que dice el autor y la frase "el fin justifica los medios", que no es más que una frase que se emplea para evadir cualquier acto o vía que son contrarias a la ética y buenas costumbres, pero que acarrean un fin presumiblemente bueno.
Con esta frase, el individuo coloca en un segundo plano la moral y la ética y justifica todos sus medios engañosos siempre que le permitan alcanzar un fin determinado. En lo personal creo que esta es una discusión que acompleja muchas más variables y que no siempre es igual porque siempre es definida por el contexto en el que se emplea. Hay revoluciones sin violencia porque pueden lograrse así y seguramente no se hubiesen dado otras sin emplear el uso de armas, pero como dije antes, todo hay que analizarlo desde el contexto político e ideológico desde el que se han dado cada una de estas revoluciones. Por ejemplo, muy difícil que Fidel Castro, el Che y Camilo Cienfuegos hubiesen podido expulsar el régimen de Batista sin recurrir a las armas, a la estrategia militar y a la violencia como respuesta a más violencia. Pero, según el costo ideológico que cada uno lo analice, dirá si estuvo bien o estuvo mal. No hay respuesta correcta. En el mundo de la ideología no lo hay. Cada quien analiza las verdades que cree conocer, pero la realidad es que no existen más verdades que las que nos hacen creer ver. Eso es lo que escribí en el trabajo, y el fondo de la cuestión es que me parece que es lo que yo había tratado de charlar la última clase, esto de que según lo que nos hacen ver, que es lo que es muy explícito en el video que nos hizo ver profe en la primera clase, ese video de 6 minutos donde nos hacen creer ver una realidad, que son las ideologías, y es muy difícil que haya una verdad absoluta si todos estamos parados de una ideología. Por eso doy el ejemplo de la Revolución Cubana, donde para muchos las muertes, el asesinato, de la liberación fue necesaria, pero realmente considero que hubiese sido imposible realizar esa revolución. Creo yo, la última gran revolución que hubo en la época moderna, hubiese sido imposible realizarla de otra manera, como sí fue posible realizar otras revoluciones pacíficas en otros lados del mundo, pero todo hay que analizarlo según el contexto en el que son dados. En ese momento en que se dio la Revolución Cubana, por ejemplo, nadie hubiese imaginado que hubiese otros medios para lograrla, para lograr estos fines, que no fuera responder a la violencia con más violencia. Muy bien, excelente, Luca, excelente. Mira, está tan buena tu presentación que me animo a pedirte que hagas un análisis de lo que está ocurriendo hoy. Hoy el gobierno ha sacado un DNU por el cual hay una serie de restricciones y de vuelta a la fase 1, una fase 1 un poquito light, digamos, pero es una restricción. Y ha habido una serie de manifestaciones en todo el país que uno puede decir, bueno, fueron muy masivas, no fueron muy masivas, no importa, eso si fueron 200, 300, 1000, 4000, no importa. Me parece que se ha ganado el mérito de las manifestaciones de ser escuchadas. No por la cantidad de gente, porque uno también tiene que pensar que esta no es una época normal, entonces salir a manifestarse tiene que haber un nivel de compromiso muy, muy alto por el riesgo del contagio. Sí. O sea que si había 200 personas, capaz que en una época normal podría pensarse en 800 o 1000. Pero lo que iba a decirles es que me parece que claramente hay un descontento, hay un malestar, como si esto fuera una dictadura. Como si fuera una dictadura por la pandemia. Y parece que genera gran malestar obedecer al Estado. Parece que genera mucha, mucha bronca, y no importan los argumentos de las muertes, que hay tantos muertos por día, que las variantes o que las cepas estas son mucho más peligrosas que las que había el año pasado. Digo, parece que no importan los argumentos. Lo que yo te quería preguntar es, porque acá está en juego una concepción de libertad, ¿sí? Y me pareciera, a mí, no sé vos cómo lo ves, que se ha ido como construyendo en estos últimos 50 años en Argentina una cierta concepción de lo que es la libertad, y que parece que esa concepción de la libertad no acepta que el Estado diga que no se puede salir a la calle, por ejemplo. Exacto. O que tenés que contar con un permiso. Sí. Primero, no se acepta. ¿Por qué? A ver, dale. No, primero quiero decir que mi parecer, todas las manifestaciones que se vienen dando desde que empezó la pandemia son meramente políticas. Yo creo que el descontento que se expresó, por ejemplo, ayer, no eran tan en sí las medidas, porque de hecho hubo medidas mucho peores antes, sino más en sí son cuestiones políticas, digamos.
yo lo puedo decir porque, por ejemplo, vivo en una ciudad en la que casi que nos conocemos todos, y puedo decir que hay un gran congruente los que ayer asistieron a la marcha, que están en contra del gobierno, pero antes de la pandemia inclusive. No, pero disculpame que te interrumpa. Que sean políticas no le quita valor. Digo, Para nada. Además, toda marcha, toda manifestación es política. Por supuesto. Ahora, pero... discúlpame un cachito, lo que yo quiero decir es que algún grado de aceptabilidad tiene que tener que te salís a manifestar porque algo no anda bien con la pandemia. Sí, no estoy diciendo que no, todo lo contrario. No podés, porque puede ser un hecho político, pero vos no te salís a manifestar porque hubo un plato volador y lo niegan. Digo, tiene que haber como algún grado de aceptabilidad y de pensar que no vas a quedar como un delirante frente a los demás. O sea, para mí, mucha de la gente que se manifiesta es delirante y tendría que hacer un tratamiento, porque el médico es en Rosario, por ejemplo, que habla de que los que han tenido la vacuna no van a poder tener hijos con los que no han tenido la vacuna, que puede producirle transformaciones genéticas. Digo, ese no es un médico, si es médico, no sé, imaginemos que sea médico, ahí no es un problema de ideología, es un problema de delirio total. Me parece que mucha gente está mal de la cabeza y pero yo sale como en todas las épocas. Dale. Lo que estoy queriendo decir es que el fondo de la cuestión no es una protesta en contra de lo que son las restricciones en sí. Claro, ¿sí? No estoy de acuerdo. No, ¿por qué no las vas a tomar? Son en contra de las restricciones. Pero no estoy diciendo que no se tomen. Para. Es como buscarle la vuelta al asunto. Son en contra de las restricciones. Las restricciones generan un malestar. Porque si no es como si fuéramos periodistas de C5N, ¿me entendés? Yo creo que yo le hago otra pregunta. ¿Sí? Si la decisión que hubiese tomado el gobierno nacional no hubiese sido estos aislamientos, sino otra medida, otro tipo de cierre, quizá no cerrar los comercios y cerrar otra cosa, ¿usted cree que no hubiese habido manifestaciones igual? Por supuesto, pero uno no tiene que hacer, me parece, esa cuestión de extrapolación posible. Si hubiera ocurrido tal cosa, ¿qué hubiera pasado? Entonces tenemos que analizar lo que pasa. Por supuesto, y lo que yo estoy analizando lo que pasa, y me parece que... No, es que vos me decís, si hubieran sido otras medidas. Yo digo, estas medidas generan esto. Si hubieran sido otras medidas menos exigentes, también hubieran generado protestas, pero siempre es por lo mismo. O sea, yo tengo una idea de esto, y a mí me parece que la pandemia es inaceptable. Es inaceptable, incluso los delirantes que hablan, es porque es tan fuerte la realidad que uno no la puede aceptar. O sea, es una realidad en donde al acecho hay un enemigo que a cualquiera le puede ocurrir. Incluso aún más, si tenés la vacuna también te podés enfermar. Y genera como una paranoia social de que aún con la vacuna, ojo, que no sabes lo que te puede pasar. E incluso aún más este médico que sale a decir que la vacuna es veneno, uno que dijo que se puso la vacuna a la mamá, le pusieron la vacuna a la mamá y después le acercaba los metales y quedaban pegados, como si hubiera un imán ahí. Es cosa totalmente delirante. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Bueno, me parece que hay expresiones delirantes, pero no es nada nuevo, siempre las hubo. Siempre hubo, qué sé yo, la gente que va al cerro, acá al Cerro Uritorco, digamos, a hacer contacto con los platos voladores, miles de personas. Pero eso está todo bárbaro. Lo que pasa es que ahora, digamos, la prensa, los medios, les dan micrófono. Entonces, esa gente que escucha, miles y miles de personas que escuchan, digamos, esta producción delirante, se engancha con lo que uno tiene, que no queremos aceptar esta realidad, es inaceptable. Es inaceptable una realidad de pandemia donde estamos totalmente impotentes e indefensos, porque si yo quiero comprar la vacuna no puedo porque estoy en manos del Estado Nacional, que es el único que la puede comprar. Entonces, si no me vacunaron, es culpa del Estado Nacional. Tengo una situación muy compleja. Incluso fíjense en el Estado de Israel, que había vacunado más del 70% de la población. No puede ser casualidad que ocurra esta guerra con la Franja de Gaza. O sea, ¿por qué justo ahora con la pandemia y después que vacunaron al 70% de la población? Pero la población israelita, no la población palestina de la Franja de Gaza.
A la población de la Franja de Gaza no se vacunó. Tampoco se vacunó a la de Cisjordania. No sé si me están captando. Lo que yo quiero llevarle con esto es una idea de que la pandemia genera una paranoia en todos nosotros que es insoportable. Incluso cuando nosotros, por eso yo te corregí lo de lo político, cuando nosotros decimos que es político, es como si hubiera una cuestión conspirativa por detrás. Como que lo político responde a una estrategia, digamos, a una estrategia de un logro político. Sí, no sé quién habló. Soy Lucas. Dale, Lucas, dale. No, digo, yo me paro sobre, por ejemplo, lo que fue la primera protesta en la pandemia, que fue por la expropiación de Vicentín. Digo, que el pueblo salga a marchar porque se expropió una empresa privada que estaba en quiebra y tenía concurso de acreedores y tenía deudas en todo el país, fue una excusa meramente utilizada para salir a protestar en contra del gobierno. Y yo creo que esto pasa por lo mismo, es una cuestión ideológica. No digo con esto que no haya que tomar la protesta. Es más, creo que es valedera esta propuesta, lo que pasó ayer, es mucho más valedero que las otras que se hicieron antes. Pero digo que el fondo de la cuestión es ideológico. Me parece que es ideológico. No le estoy quitando absolutamente una importancia. Profe. Pero que sea ideológico no le quite valor. Esperen un cachito. Lo que quiero decir, nosotros vivimos en una sociedad reaccionaria. Nuestro pueblo es reaccionario. Nuestra provincia de Córdoba es totalmente reaccionaria. Profe. Pero este es nuestro pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? Entonces fíjense que acá lo de Nechaev tiene sentido. Y tiene sentido la lógica de la vanguardia. Esto de pensar que el pueblo siempre tiene razón es una estupidez. Es una estupidez porque el pueblo ha sido estupidizado durante décadas. Sí, no sé quién habló, adelante. Sí, yo. No, que usted habló de paranoia recién, de una paranoia colectiva, pero también digamos que esa paranoia no afecta a todos los sectores por igual, porque los sectores asalariados de la economía, que en todo este tiempo han podido mantener su nivel de ingreso, digamos que su vida por ahí se ha visto perjudicada, pero no se puede comparar con los sectores que se han visto gravemente perjudicados. Y por ahí han tenido un estándar de vida toda su vida y hasta una cierta ideología por ahí de pensar, bueno, tengo ciertos recursos que bueno, si, por ejemplo, un comerciante, ¿no? Ha pasado ya varias crisis, pero nada como esto, ¿no? O el dueño de un restaurante, para poner ejemplo. Entonces esos sectores, que voy a decir una pequeña burguesía, podríamos decirlo, digamos que su estándar de vida se ha visto totalmente dañado. No solamente eso, los profesionales independientes, los sectores de la economía informal. Entonces, bueno, les quiero, disculpame, Santiago, les quiero... O sea, el grado de perjuicio que han sufrido esos sectores ha sido mucho mayor que los que sufren los sectores asalariados de la economía. A ver, esperen un cachito, ¿cómo se llama esta materia? Yo soy asalariado, yo estoy dentro del sector asalariado. Esta materia se llama ideologías actuales, chicos. Acá lo que estamos haciendo es una discusión ideológica y acá la prueba está cómo nos entramos a calentar, que la ideología es una cuestión que moviliza mucho más que la realidad. O sea, porque la ideología es un hecho material en nuestra mente, en nuestras prácticas. Todas las prácticas sociales son básicamente ideológicas, todas, sin excepción. O sea, la práctica de la docencia es una práctica ideológica. No hay prácticas científicas que están fuera de la ideología. Lo extra ideológico no existe. Eso es ridículo. Y fíjense la forma en la que nos calentamos, la forma en la que se calentaba Lucas, que yo comparto totalmente la calentura con él. Me da ganas de salir y agarrar a la gente y decir no sean tan estúpidos. ¿Sí? Lo que pasa es que no es así. Solo Nechaev lo podía decir. Nechaev sí podía decir, son estúpidos, si hay que matar población, hay que matar población. No hay ningún problema. Pero es políticamente incorrecto.
Es decir, ¿cómo vamos a salir a...? Incluso ha aparecido como políticamente incorrecto en Rosario que la policía metió palo y metió a unos cuantos presos. Pareciera como que son unos asesinos en Rosario, cuando en realidad salieron a cumplir un decreto de que no está totalmente prohibido movilizarse en la calle. Acá en Córdoba salieron a entregar fotocopias del DNU. O sea, como si eso fuera a impedir, él no impidió absolutamente nada. Bueno, me alegro, queridos, que la ideología nuestra está apareciendo acá. Muy bien, Lucas, muy bien, muy bien. Santiago, que también ahí, Santiago se quedó con la calentura hace un rato y le vuelve. Muy bien. Bueno, vamos avanzando, así vamos avanzando con las presentaciones. Emperatriz, querida, ¿cómo andás para tu presentación? Estoy pintando, profe. Ahí pasa que no me deja, pero ahí le digo lo que yo puse. ¿Estás pintando? Lo estoy escuchando y pintando con ella porque no me deja escuchar. No. Ah, con tu nena. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Estoy haciendo las dos cosas. Bien. ¿Te animás a presentar? Sí, ahí ya. Sí. Bueno, yo elegí el párrafo 14. La relación del revolucionario con la sociedad. Con el propósito de la destrucción despiadada, el revolucionario puede y frecuentemente debe vivir en sociedad, simulando ser lo que no es. El revolucionario debe penetrarlo todo en todas partes, las clases más altas y medias, el almacén del mercader, la iglesia, la mansión del aristócrata, los mundos de la burocracia, el ejército, la literatura, la división tercera, policía secreta e incluso el palacio de invierno del zar. Partiendo de que, ahí es lo que yo puse, partiendo de que el revolucionario es un hombre dedicado, en donde la revolución atraviesa todos los aspectos de su ser, pues su pasión es la revolución, me pareció significativo, pues este hombre revolucionario pertenece a esta sociedad que a su vez cuestiona los alcances de la misma. Considero que el revolucionario, como dice Nayev, para actuar debe conocer la conformación de las clases en donde va a operar, pues sin este conocimiento no se podría realizar la revolución. Por ello, ese intento de simular que es uno más de ellos para conocerlos, observarlos, cuáles son sus miedos y secretos. Pero a la vez también concuerdo con Bakunin en su crítica a Nayev de que también para ser revolucionario se debe estar cerca del pueblo. Bueno. Perdón, profe, es que se me hizo un lío. Pero está bien, querido. Disculpe. En realidad lo que me pareció interesante de ese... ¿Cómo se llama tu nena? Sara, se llama tu perdón. nena? ¿Cómo se llama? Disculpe, Sara. Es una verdadera revolucionaria. Ay, no. Bueno, ahí... Bueno, a mí lo que me pareció interesante de este párrafo es la parte donde dice él que hay que, en cierto modo, conocer las clases, digamos. Espera un cachito. Tu hija se quiere hacer escuchar. Perdón, profe. No te hagas problema, deja, porque así va a estar difícil. Sí, no se escucha nada, disculpe. Y así te relajás vos. Yo, de todas maneras, para que todos se queden tranquilos, yo voy a poner todo lo que ustedes escribieron. Bueno, obviamente esta grabación se las envío a todos. Muchísimas gracias, Emperatriz, gracias, querida. Pero además, todo lo que ustedes escribieron lo voy a poner en un WinRAR, se los voy a comprimir y se los envío a todos. Así que en ese sentido todos se van a poder leer. Bueno, gracias, Emperatriz, gracias. Bueno, a ver quién más se anima a presentar. A ver, Diego Vale Juriol, ¿te animás, Diego? Hola, profe. Sí. A ver, dale, querido, dale. El párrafo que yo elegí era el número 7, que dice que la propia naturaleza del verdadero revolucionario excluye toda forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades, odios personales o deseo de venganza, y la pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío. En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución.
Básicamente, en el trabajo yo abordé 3 aspectos que me parecieron interesantes. Por un lado, pensándolo de una forma como weberiana, es interesante como Nietzsche piensa en lo que es la racionalización y desencantamiento del mundo, o sea que su revolucionario no está impulsado por una deidad o por una teleología de la historia o por un designio místico, sino que justamente es por su odio a la sociedad en la que vive y la moral que se maneja, y para ello va a utilizar un cálculo racional, que tiene que ver, acá también, los 2 aspectos que analicé fue, por un lado, una crítica que le hago a Nechaev, ya que si bien él practica el ser revolucionario no solamente en los conceptos que él define, sino también en la práctica, no logra salir de un paradigma que estaba muy presente en su época y que es propio de la sociedad en la que él vive, que es pensar el ser humano como un ente racional, capaz de conducir sus actos, a la redundancia, de manera racional, pero también a la vez de poder suprimir sus sentimientos, emociones y utilizar los cálculos fríos. Pero también, que acá me parece bastante interesante que lo que plantea Nechaev, que rompe con la sociedad, es que esta racionalidad que utilizan los individuos no tiene como finalidad una persecución de fines para él o una individualización de la sociedad, sino que justamente busca un fin colectivo, que es la revolución. Básicamente esos fueron los 3 aspectos que evalué del párrafo que elegí. Muy bien, querido, muy bien, excelente, excelente. No redundo más porque estamos medio jugados de tiempo. Dale. Así que, pero felicitaciones, muy linda tu presentación. Abril, ¿estás ahí? ¿Abril Sosa? Sí, profe. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Querés presentar? Sí, sí. Bueno, yo elegí el fragmento que dice... ¿Tenés imagen? No, profe, porque ando mal de conectividad. Bueno, dale, dale. Cualquier cosa, si se corta o algo, me dicen. Para un revolucionario, un amigo es solo aquel que ha probado con sus actos que también él es un revolucionario. La amistad, dedicación u otras obligaciones hacia ese amigo depende de su utilidad para la causa revolucionaria. Bueno, básicamente yo puse que se basa en relaciones con otros, porque bueno, estos les van a resultar útiles para obtener un beneficio propio, en donde el interés en este caso va a estar ubicado única y especialmente, digamos, en la causa revolucionaria. Debido a que los revolucionarios van en busca del éxito, del triunfo de la revolución, y por eso cada uno va a confiar en uno mismo, y en el caso de que alguno de ellos se encuentre en problemas, este no va a guiarse por la relación de amistad, sino que va a tener en cuenta que si al ayudarlo va a poner en riesgo la causa, entonces va a optar por no hacerlo. Es decir, que se van a relacionar específicamente para sacar la máxima utilidad posible del revolucionario. Con respecto a lo que dije anteriormente, se puede decir que bueno, el revolucionario va a tener tendencias hacia el individualismo, es decir, van a pensar y actuar en base a criterios propios, independientemente de cuestiones externas a su persona. En pocas palabras, bueno, esto no van a tener en cuenta la opinión de sus camaradas y van a carecer de normas de comportamiento que regulen sus relaciones. Muy bien, ¿terminaste, Abril? Sí, profe. Muchas gracias, querida, muchas gracias. No te hago mayores comentarios porque estamos un poquito complicados de tiempo. Felicitaciones Sí, y no hay muchísimas drama. gracias. Gracias, profe. Bien. Emilio, ¿estás ahí? Emilio Sí, Bickner, profe. Sí, estoy por acá. ¿Cómo está? ¿te Profe, animás a presentar, querido? yo le había enviado un correo diciendo que bueno, que si le podía entregar el trabajo un poco después, porque en realidad estoy en el trabajo, me moví de ciudad, estoy en otro lado, ¿no? Entonces, Bueno, está bien, no te hagas ningún problema. Cuando al puedas lo menos pude envías. conectarme. Muy bien, muy bien. Bueno, Leila, ¿estás ahí? Hola, profesor, buenas tardes. Sí, ahí lo presento. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. No te vemos. Bueno, mire, ¿no me ven? Ahora sí, ahora sí. Bueno, el texto que yo elegí es del autor, es que dice así: la propia naturaleza del verdadero revolucionario excluye toda la forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades,
odios personales o deseos de venganza. La pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío. En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución. Entonces, yo prácticamente lo que me llamó la atención es la pequeña frase que dice sobre la pasión del revolucionario, ¿no? Entonces formulé una pregunta en mi texto que puse, ¿cómo se produce este salto? ¿Cómo se produce este salto de revolucionario hacia la pasión que tiene el revolucionario por querer cambiar un sistema en el cual no sentimos que es justo, ¿no? Entonces yo puse que toda persona que quiere su país tiene algo de revolucionario dentro de sí mismo, pero no de revolucionario castrista, sino que tanto admira a nuestro presidente, por ejemplo, como que quiere imponer algo en el país, sino con buenas o con las malas de una revolución auténticamente democrática, hecha en el pleno respeto de los derechos humanos, de la libertad, que cada quien para lograr una serie de conquistas sociales que en este país no existen. A lo que me refería era una asistencia mediática eficiente, tanto preventiva como terapéutica, como la que hay en los países europeos, ese tipo de revolución en donde sí se respeten los derechos de cada persona, ¿no? Bueno, y explicándolo así brevemente, lo relacioné con Antonio Gramsci también en base al concepto de organicidad, aplicándolo al tema que es la revolución, donde se basa en una actitud de institución, un principio, una conducta. Entonces, con esa pequeña relación, puedo decir que se promueve base a una necesidad de socialización de poder de la propiedad. Y también mencioné lo que es Durkheim, que en él pude ver también un tipo de relación con lo revolucionario, la pasión de revolucionario, en base al centro de reflexiones de trabajo como elementos por parte de la división de trabajo, por ejemplo, que establece una diferencia entre dos tipos de sociedades, la que ya sabemos que es la orgánica y la mecánica. Bueno, también tomé otro ejemplo en la que es actualmente, como se define la materia que son ideologías actuales, a lo que es el gobierno, qué es lo que está haciendo el gobierno actualmente con la pandemia. Entonces, lo que yo supuse es que me refiero a la posibilidad de poder educar a los hijos, ya que vemos que la situación educativa está siendo golpeada actualmente. También es el régimen sobre lo que es el capitalismo, ¿no? Como muchos sistemas de trabajadores, ya sea, como se dice, tiene su propio trabajo y, por ejemplo, en mi caso, que yo soy moza, en esos sectores de trabajo que están siendo muy golpeados y como que lo organicé con eso, con estas marchas que están siendo actualmente ejecutadas por muchos trabajadores que ven que en base a las restricciones no nos están dejando trabajar. En todo eso apliqué lo que es la pasión de revolucionario, que no estamos de acuerdo en diferentes aspectos de lo que hace el Estado, sino que también nos vemos reprimidos en poder avanzar como país. No me queda claro lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo con las manifestaciones en contra del DNU? ¿Cómo, perdón? Vos comentabas que sos moza y que no podés trabajar actualmente. Claro, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pasa que la situación actual está dejando mucho que hablar, porque no es solamente dejar de trabajar y dejar de ganar unos pesos para poder vivir, sino también en la situación sanitaria en la que se encuentra el país y muchos otros países, que otros están siendo mucho más golpeados económicamente y también en lo que es en la situación sanitaria. En lo que yo no estaría de acuerdo es en la forma en la que se está siendo ejecutada la situación. No encuentro tampoco otra forma en la que se puede actuar. Pienso que por un lado está mal un poco las restricciones porque la gente literalmente se siente encerrada o se siente
¿cómo se dice?, excluida de sus propias acciones o libertades, de poder salir de su casa, de poder trabajar. Pero también hay muchas personas que entienden la situación y en las que las personas en las que hemos pasado la enfermedad, nos ponemos del lado de esos dos lados, un lado de los que sí entendemos la situación sanitaria y el otro lado de las personas que perdemos lamentablemente mucho por cerrar o por literalmente por las mismas restricciones te obligan a acatar esas acciones. No, y solamente si, por ejemplo, si yo mañana me largo a marchar o a reclamar algo, es porque es una situación en la que yo vea que estoy siendo prácticamente obligada a acatar lo que dice el Estado, pero bien el Estado no se hace cargo de lo que yo pueda hacer o lo que me pueda pasar. Es lo que estamos viendo actualmente también con las vacunas, ¿no? Supuestamente las vacunas van a llegar, pero no hay cuándo los argentinos se puedan vacunar. Ya vamos a llegar a julio y las vacunas no llegan, entonces la gente se levanta como que para poder reclamar ese derecho que todos tienen. Muy bien, sí, es complejo el tema. Sí, es muy complejo, pero yo creo que cada uno tiene su punto de vista. Acá la complejidad está dada que es como decir, bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Dios? No, me parece que si algo hacen los gobiernos es hacerla de las lagartijas, ¿no? O sea, se van escabullendo y dicen, bueno, no tengo la culpa porque no me dan las vacunas, yo las pido, no me las dan, me prometieron 20, me dan 10, me prometieron 10, me dan 5. Digo, está compleja la situación, está compleja, pero lo cierto es que los países centrales producen una gran cantidad de vacunas y los países que dependemos de la vacuna no estamos produciendo nada. Bueno, habrá que esperar a que se empiece a producir aquí en Argentina, que pareciera que está pronta la situación. Pero me parece que no hay ningún gobierno posible que podría haber hecho algo diferente y que no genere malestar. Yo les quería comentar que en el siglo XIX las políticas de salud se llamaban policía médica. Policía médica, y las primeras acciones de salud del Estado fueron para evitar las epidemias después de las migraciones de un país a otro. O sea, ¿esto qué les quiero decir? Que el cuidado de la salud no necesariamente es un hecho voluntario. Para que sea bueno, en general tiene que ser obligatorio. Y cuando es obligatorio, va en contra de las libertades individuales. Y no hay otra solución. Ahí, te preguntan, Leila, si podés apagar el micrófono porque parece que hay un perrito que ladra. Te está diciendo Emanuel. Se ha puesto nervioso, Emanuel. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Muchas gracias, querida. Bueno, ya volverá a tu trabajo. Después de comentarnos en qué bar trabajás, vamos a ir todos, ahí te vamos a dejar propina. Ídola, ídola. ¿Cómo? Sí, trabajo por Belgrano. Disculpen, a este lado hay una perrera en mi casa. No, pasa que trabajo por Belgrano, por esa zona, y el bar se llama Stowaway. Es un bar que se vende de todo, desde merienda, café, todo. Así que nada, es uno de los rubros que es más golpeados económicamente y nada, se ven muchas realidades porque no sé cómo ya abarcarlo, porque por ejemplo yo al inicio de este año me enfermé con el COVID, mi familia también, y son momentos en los que vos decís, bueno, pero soy joven y lo voy a pasar, y muchas veces no se da el caso, ¿entiendes? Es difícil si vos no tenés algo económicamente, si no tenés para tu propia salud. Así es. Pero bueno, lo cierto es que, como yo les decía antes, lo que genera esto, y me parece que Leila es el caso justamente que ella está mostrándolo con su propia vida, que algo que genera estos virus es la impotencia, la gran impotencia. Y si no hay justamente una sociedad que funcionemos cooperativamente, en camaradería, en solidaridad, la cosa es peor. Y nuestra sociedad ha perdido mucha de la
solidaridad, la camaradería, la cooperación que tuvo en una época. Si algo ha ganado yo diría, desde el golpe de Estado del 76, se profundizó con Menem, se profundizó con Macri, es el individualismo, hay un individualismo terrible. Bueno, gracias Leila, muchas gracias querida, muy conmovedor lo tuyo. Ya estamos jugados en la hora. Me parece a mí que está faltando Agostina Maurino, está faltando Lucrecia, y no sé si alguien más. Yo también, profe. Helen. Helen, dale Helen, arranca vos. Bueno, yo elegí el 14. ¿Se me está escuchando bien? Sí, te escuchamos perfecto. Genial. Que el 14 dice, con el propósito de la destrucción despiadada, el revolucionario puede y frecuentemente debe vivir en sociedad simulando ser lo que no es. El revolucionario debe penetrarlo todo en todas partes, las clases más altas y medias, el almacén de mercader, los mundos de la burocracia, incluso el palacio de invierno del zar. Bueno, lo que yo hice más o menos fue ahí, encontré que se resumía todas las demás ideas que él estaba planteando. Por ejemplo, cuando dice, con el propósito de la destrucción despiadada, con esto va a que todo lo que prevalece es despreciable. O sea, no hay nada que sea aceptable, todo debe ser igualmente odiado y no se debe simpatizar con ninguna parte. O sea, es como que la simpatía no debe incluirse nunca en un revolucionario. Dice, aunque fuera pequeña, también se le debe atacar sin piedad. O sea, no hay nada que se salve. Luego, cuando dice el revolucionario puede y frecuentemente debe vivir en sociedad simulando ser lo que no es que si él pudiera, no viviría en sociedad, pero se siente obligado, o sea, la única razón por la que ingresa en la sociedad es para eh, llevar a la revolución al éxito, para poder destruir todo en todas partes, así que tiene que fingir que es un miembro de la sociedad más que acepta todo lo establecido, cuando en realidad su intención es otra. Cuando dice el revolucionario debe penetrarlo todo en todas partes, es que el fin de la organización, de todo este movimiento revolucionario, quiere la liberación y felicidad del pueblo. O sea, lo que quiere es, considera que ellos están alienados, que no están consigo mismos, que no se están dando cuenta de un montón de cosas, así que tienen que trabajar muy duro para erradicar todo y el único medio para poder conseguir eso va a ser la revolución popular, por lo que deben incrementar todo lo que agote el pueblo, para el pueblo, perdón, para conducirlo a una sublevación total. Así que el modo de manejarse va a ser ocultándose entre los demás, el resto que en realidad no soportaba para incentivarlo sin que se den cuenta, van a impulsar a los demás a destruir el sistema en el que ellos mismos no se dan cuenta que están. El revolucionario es de este modo el enemigo implacable de esta sociedad, de todo lo que esto representa, porque está contaminada. Así que lo tiene que eliminar y combatirlo a muerte. O sea, los dos son como, uno de los dos va a caer muerto, básicamente. Y por eso en otra parte, Nechayev dice que el revolucionario debe prepararse para morir. Y así como él trata a todos los demás sin piedad, como debe ser, él tampoco puede esperar que lo traten piadosamente. Así que lo mejor es luchar y darlo todo hasta la vida y tener en cuenta que tenés que prepararte para la tortura y demás cosas. Entonces, según la lógica de esta forma de pensar, se puede resumir en que la gente vive ajena a sí misma, que no sabe lo que quiere, y los anarquistas revolucionarios deben tomar las medidas violentas para que el pueblo reaccione, porque ellos sí saben lo que quieren y saben lo que es correcto. Y de esta forma van a hacerlo feliz a toda esta gente porque están buscando su liberación, y que lo van a cometer todo tipo de inmoralidades, que él en realidad entiende como inmoral a lo que detenga la revolución, pero todo lo considerado por la sociedad como inmoral, no lo va a tener en cuenta, es como un mal necesario para él recurrir a eso. Básicamente eso. Muy bien, Helen. Muchísimas gracias, querida. Agostina. Bien, profe, yo ahí te leo para que abra Word. Tengo desconfigurado todo lo que es la cámara, todo, no sé. Estuve tocando el otro día, pude arreglar el micrófono.
Así que... Si no, de todas maneras no te escuchamos bien, acércate un poquito más al micrófono. Vale, ¿me escucha, profe? Ahora sí. Bueno, dale, para que por las dudas busco los auriculares para leer del micrófono. Así está. Bueno, yo elegí la 21, donde dice, la sexta y muy importante categoría son las mujeres. Estas deben ser divididas en 3 categorías. Primero, aquellas mujeres cabezas huecas, inconscientes y desalmadas, que pueden ser utilizadas de la misma manera que los hombres de las tercera y cuarta categorías. Las siguientes categorías de aquellas mujeres que son apasionadas, devotas y talentosas, pero no son propiamente nuestras, ya que no poseen una comprensión cabal, austera y revolucionaria. Ellas deben ser utilizadas como los hombres de la quinta categoría. Finalmente están aquellas mujeres completamente nuestras, es decir, aquellas que han aceptado nuestro programa y están totalmente dedicadas a él. Ellas son nuestras camaradas y debemos considerarlas como nuestro tesoro más preciado, sin cuya ayuda no podemos triunfar. Bueno, yo elegí este párrafo porque después de leer varias veces el manual del revolucionario, es como que la primera vez que lo leí me hacía cierto ruido el hecho de categorizar a las mujeres. Después volví a leer con los textos que nos dio usted de bibliografía, digamos, donde un poco te introduce a lo que es él. Y dije, bueno, a ver, voy a tratar de entenderlo, de pensarlo como una persona revolucionaria. No me sale porque claramente no soy. A lo que entendí que, bueno, el consejo que quiere dar él, o sea, lo que da él, dice él, es que hay que tener en cuenta qué mujer vas a tener al lado, sobre todo un revolucionario, el cual es una persona que no puede detenerse a pensar en los sentimientos o en las incomodidades de los demás ni en las propias. Y carece de los intereses privados, del negocio, sentimientos o conexiones personales. Por eso él categoriza a las mujeres en estas 3. Las primeras son las que él dice que las va a descartar cuando ya no sean útiles, digamos. Son las que conspiran con ellas y terminan siendo las que pierden el control y van a ser las encargadas de corromper el Estado antes de que un revolucionario. Después dice que las segundas son las que utilizará como para obtener riquezas, poderes o conexión, que es importante a la hora de una revolución. Y la última categoría es de la mujer que es realmente su camarada, es decir, la que va a aceptar la vida que ellos llevan y saben que el revolucionario va a dejar todo, hasta su propia vida, comprometido a sus ideas, a ese sentimiento que él tiene de destruir al Estado. Y, hola, bueno, hola. ¿me escuchás? ¿Me escucha, profe? Creo que se fue el profe. Ah, bien, bien, bien. Creo que se cortó. Sí, es el profe. Entre nosotros sí nos escuchamos, ¿no? Creo, es el profe nada más. Sí, solamente Sí, el el profe. profe. Como que se le congeló la imagen. Porque a mí me parece que sigue conectado. Quedó de un lado nomás. Bueno, profe, creo que está ahí. Bueno, miren, no te escuché la última parte, pero bueno, se ha grabado porque se me cortó la conexión a mí, No, así que te bueno, pido disculpas. no hay drama, profe. No, terminaba de explicar lo que era la categoría de mujer que él, como que él considera que es la correcta para tener a su Repita todo de lado. nuevo. No hace falta porque se grabó todo. Ah, bueno, no, y me faltaba terminar de decir como que esto a mí me incomoda a la hora de leerlo, pero que yo me puse como en un desenlace que por más que no es inmoral lo que él está concibiendo en este catecismo, sino que yo lo creo inmoral o que no lo concibo así y me hace ruido,
pero tiene que ver algo con mí, de mi interior, de mis creencias, de mi forma de concebir al otro, en una manera más cristiana, en base de mi educación religiosa, además de que estoy criada en otro contexto, en donde las ideas del feminismo están más impregnadas en mí, y por eso me hace mucho ruido esta categorización de las mujeres, pero que no es él, sino que soy yo y mi ideología y mi forma de pensar y cómo estoy instruida en la vida hoy. Perfecto, perfecto, muy bien, bárbaro. Bueno, ya estamos terminando, nos queda Lucrecia, creo que es la última, Lucrecia. Sí, no sé si hay otra. Me parece que no. Bueno, ahí leo, profe. Yo elegí el párrafo que dice: la solidaridad entre los revolucionarios no requiere discusión. La fuerza del trabajo revolucionario depende de ella. Los camaradas que estén en el mismo nivel de comprensión y pasión revolucionaria deben, en la medida de lo posible, discutir juntos las principales acciones y alcanzar conclusiones unánimes. Sin embargo, durante la ejecución del plan, cada uno debe confiar solo en sí mismo. Al realizar las diversas acciones destructivas, cada uno deberá actuar solo y buscará consejo o ayuda de sus amigos solo si ello es necesario para el éxito. Y puse que de este fragmento podemos observar que se desprende la necesaria compañía y apoyo que necesita un revolucionario de sus compañeros, no siendo logrado aislado de la sociedad, sino que necesita de pares para lograr el trabajo revolucionario. Aunque es clave aclarar que ese compañerismo no está dado por una simple amistad, sino con una vista a la utilidad en la causa revolucionaria. Podemos observar cómo los revolucionarios se objetivan considerándose un capital en la causa y no personas. Son simples instrumentos a partir de los cuales pueden lograr un bien mayor en conjunto. Al momento de decidir si salvar a un compañero en apuros, no se permiten tomar las decisiones de manera subjetiva y sentimental, sino que tienen que ser fríos y racionales, siempre pensando en lo que es mejor para la causa revolucionaria. Otra de las cosas que me parece importante señalar es la cuestión de a quién se considera camarada, ya que no cualquier persona en la sociedad es parte de esa comunidad. Es importante señalar que para conseguir el éxito, la revolución debe ingresar a todas partes, mantenerse en todos los estamentos sociales y comunidades. Además, buscan que ellos sean no solo personas de habla dando discursos a muchedumbres que no sirven, sino que deben incitar a la acción y accionar, despedazando sus discursos. Una de las partes importantes de este grupo son las mujeres, denominadas por este autor como la sexta categoría. No todas ellas son igualmente útiles e importantes, no a todas se las considera camaradas. Solo se las considera con ese título a aquellas que posean una comprensión cabal y revolucionaria, que aceptaron el programa revolucionario como propio. Y como punto final me gustaría resaltar la parte en la que habla de acciones destructivas. En todo momento se sostiene que el hombre, para lograr la revolución, debe destruir su propio ser y el de los otros. El ser revolucionario implica tener de enemigo al mundo como tal y continúa viviendo en él solo para destruirlo. No cree en las leyes y los regímenes que rigen a la sociedad. Tiene una visión pesimista del ordenamiento social en el cual está inserto. Conoce solo una ciencia que es la de la destrucción. Y me pareció importante plantear que como que tiene una negatividad y un pesimismo respecto de la sociedad, y que ese pesimismo es sobre todo por la Iglesia y el Estado. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, permítanme que las y los felicite a todos. Han sido muy buenas presentaciones. Y fíjense que me parece que han sido tan buenas que yo pensaba que el cierre de la materia lo hagamos con un trabajo práctico, que le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner el nombre parcial. Así, bueno, cerramos la materia, pero algo así como lo de hoy, para el último día, así cerramos la materia con eso, porque me encantó la participación de ustedes y los trabajos. Han sido todos muy buenos, uno mejor que otro, excelentes. Y mis felicitaciones. Bueno, dejamos aquí, yo les voy a subir material, así que estén atentos que les voy a mandar material. En el próximo encuentro vamos a trabajar ideologías reaccionarias y conservadoras, que es muy importante. Que sepamos algo de eso, que uno por ahí cree que no tiene nada que ver con eso y siempre tiene que ver. Bueno, les mando un abrazo y les pido que se cuiden, por favor. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, queridos, chao, que anden bien.